bucear un buen rato observando las plantas del fondo, salimos a la superficie a descansar y reponer el aire de los tanques. A esta hora de la mañana, varios botes a vela de los pueblos de las orillas están saliendo a la pesca en el lago Mayor. Hace unos 10 años, todas las embarcaciones que se veían por aquí eran balsas de totora, con velas también de totora, que rara vez se aventuraban en las zonas profundas del lago. Pero ahora los tiempos han cambiado y los hombres salen a pescar en botes de madera provistos de grandes velas hechas con sacos de harina. Aprovechando el paso de uno de estos botes, nos acercamos para preguntar a unos pescadores aymaras dónde se pueden encontrar las famosas ranas gigantes del Titicaca. Ellos nos dicen que esos batracios solo viven en el lago Mayor, en aguas profundas por abajo de los 25 metros, pero que en las zonas costeras es posible hallar a sus parientes, unas ranas más pequeñas que ellos capturan a veces para hacer un caldo muy bueno contra la anemia. Con esas noticias volvemos al agua, ahora en una zona cercana a la costa, donde la profundidad no pasa de 5 metros. Las ranas que encontramos pertenecen a una de las variedades más pequeñas del lago Titicaca, que rara vez sobrepasan los 8 centímetros de longitud. Los biólogos las clasifican dentro de la especie Telmatobius culeus, pero se han hecho más conocidas como ranas punensis, porque abundan en las costas de la gran bahía de Puno. Solo aquí, y en ningún otro lugar del planeta, se puede hallar a este tipo de batracio, que ha sabido adaptarse a la altura, baja temperatura del agua, la escasez de oxígeno y las radiaciones ultravioletas propias del altiplano. Esta criatura es una verdadera joya de la naturaleza, porque está sobreviviendo en un difícil hábitat donde otros batracios no durarían ni 24 horas. Las ranas punensis han desarrollado un sistema de respiración totalmente cutáneo. Su piel está muy vascularizada y a través de ella captan el oxígeno que necesitan para vivir. Este sistema no les proporciona suficiente aire como para nadar a gran velocidad, pero ellas no lo necesitan. En el lago no tienen depredadores naturales, por lo tanto no tienen que escapar de nadie. Si observamos con cuidado, notaremos que todas tienen diferentes patrones de color en la piel. Algunas son marrones, otras moteadas, otras medio amarillentas y así por el estilo. Al punto que los biólogos no han terminado de ponerse de acuerdo si los colores representan variedades diferentes o son simplemente resultado de la adaptación al medio en que viven. Las ranitas punensis rara vez se separan de las costas rocosas. Como no son buenas nadadoras, prefieren esconderse entre las plantas o bajo las piedras sin atreverse a entrar en aguas más oscuras, donde el talud del lago cae de golpe de 6 a 140 metros de profundidad. El misterio en que viven estas ranas, su timidez para salir a la superficie y sobre todo sus colores tan diversos, las han hecho especialmente atractivas para los pobladores nativos del lago, quienes las respetan y les atribuyen extrañas propiedades curativas. De vez en cuando atrapan algunas para hacer caldos que dicen que son muy efectivos para curar la anemia, la tuberculosis y aún la esterilidad femenina. Algo que todos nos preguntamos es qué comen las ranas punensis. El biólogo Yuri Hooker, que acompaña nuestra expedición y que ha estudiado con paciencia estos batracios, nos señala el fondo del lago, lleno de caracoles y conchas pequeñas, y nos informa que ese es el alimento principal de las ranas. Devoran los moluscos con toda su cubierta y luego de digerir la materia comestible, arrojan los residuos.
Así como las plantas del Titicaca no son muy variadas, tampoco lo son las formas de vida de estas aguas. Las humildes ranitas punensis no son tal vez algo espectacular en su aspecto, pero si pensamos en los millones de años que le ha tomado a la naturaleza adaptar una sola especie de batracio capaz de vivir a estas alturas, entonces sí podremos valorar a estas pequeñas campeonas de la evolución. El barco de investigación científica del PEL regresa a su base en el puerto de Chucuito, a unos 18 kilómetros de la ciudad de Puno. Mientras vamos navegando, los investigadores aprovechan el tiempo para ordenar sus notas e imprimir sus registros. Toda la información que han recogido será después compartida con sus colegas en el lado boliviano y pasará a formar parte del gran estudio general sobre el lago. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Estudiar al Titicaca demanda tiempo y dinero. El potencial de agua dulce de este inmenso depósito situado en lo alto de la cordillera apasiona a los investigadores y también a planificadores e ingenieros, sobre todo a estos últimos, quienes ven en el lago un verdadero filón de oro blanco sin explotar. La posibilidad de sacar el agua para riego o aprovechar el desnivel de 3.800 metros en que se encuentra para generar electricidad son proyectos que han hecho soñar a los estadistas en ambos países. Pero la realidad que se abre paso con las investigaciones de equipos como los del PEL es que la relación entre el lago y el altiplano es sumamente compleja. Cualquier cosa que afecte el equilibrio del lago traerá inevitablemente consecuencias para la existencia de todas las formas de vida, cuyo destino está ligado al Titicaca. En esos días en que buscar alimento o protegerse del frío eran causa de grandes sufrimientos, el Padre Sol, compadecido de sus criaturas, decidió enviar a 2 de sus hijos en ayuda de los hombres. Así, de las aguas del lago sagrado que está en la cima del mundo, nacieron Manco Cápac y su hermana Mama Ocllo, quienes traían a la tierra la misión de formar un gran pueblo en honor a su padre. Llevando en la mano una barreta de oro, los divinos hermanos caminaron muchos días, buscando el lugar más adecuado en las montañas, hasta que llegaron al valle del Cusco, donde la vara de oro se hundió totalmente en la cumbre del cerro Guanacaure. Allí Manco Cápac fundó el pueblo, enseñó a los hombres a labrar y trabajar la tierra, mientras Mama Ocllo instruía a las mujeres en las artes del tejido y la cocina. Él fue el primer inca, el iniciador de un imperio que creció impetuosamente hasta dominar a todos los pueblos de los Andes. Esta hermosa y antigua leyenda la contó por primera vez un hombre que era descendiente directo de los antiguos gobernantes de ese imperio. Se llamaba Inca Garcilaso de la Vega, y la obra en que recoge esa leyenda se titula Los Comentarios Reales de los Incas. Durante muchos años se ha cuestionado el origen de este mito. ¿Realmente era una tradición oral de los incas la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo? ¿O fue una creación literaria de Garcilaso? Muchos creen esto último. En primer lugar, la leyenda deja la impresión de que antes de la llegada de Manco Cápac y Mama Ocllo, los hombres andinos no sabían hacer casi nada. Ellos les enseñaron todo. También sugiere que gracias a la llegada de los incas, recién se civilizó el mundo andino, lo cual no es nada cierto. Tal vez Garcilaso escribió esta leyenda de su propia imaginación, para engrandecer un poco más a los incas ante la vista de los españoles, o quizás para crearles un sentimiento de culpa por el extraordinario imperio que habían destruido. Eso ya no lo sabremos nunca, pero lo que es históricamente cierto y comprobado es que cuando los incas aparecen en el escenario del altiplano, hacía ya mucho tiempo
que los aymaras habían logrado espectaculares avances en todos los campos de la cultura. Hacia el año 800 a.C., en el norte del lago, se formó un pueblo de agricultores y alfareros que después se transformó en la gran cultura púcara. Su lengua era el puquina, sus dioses el puma y la serpiente. Los templos y palacios que levantaron con piedra todavía son visibles en el altiplano. Años más tarde, hacia el 200 a.C., surge el poderoso estado Tiahuanacu, al sur del lago. Su dominio se extendió más allá de los límites del altiplano, así como sus técnicas de construcción y alfarería. Al desaparecer Tiahuanacu en el año 1000 de nuestra era, se forman varios reinos o señoríos lacustres, entre los que destacan los lupacas, pacajes y collas, cada uno con estructura social y rasgos culturales propios. Recién en el siglo XV, cuando en la meseta del Collao florecían en todo su esplendor los pueblos aymaras, aparecen los incas haciendo la guerra a algunos y pactando alianzas con otros. Los incas representan entonces solo un pequeño segmento en el desarrollo histórico del altiplano. Se acreditaron una cultura que ya existía y que tenía largos años de evolución. Pero mitos como el de Manco Cápac y Mamaocllo que escribió Garcilaso magnificaron su papel en la historia, disminuyendo tal vez sin quererlo el aporte de otras culturas más antiguas. Si uno viaja por la cuenca del lago Titicaca y se detiene en los pueblos que circundan al lago, fácilmente podrá encontrar las huellas de todas esas culturas que precedieron a los incas. A 106 kilómetros al noroeste de Puno, en una llanura dominada por un gigantesco peñón de granito rojo que los lugareños llaman Pucaorjo o Cerro Rojo, se encuentra el pueblo de Pucará, un lugar apacible y lleno de historia. Rojo es el peñón que le da el nombre al pueblo, y roja también la hermosa iglesia de estilo barroco colonial que construyeron los jesuitas a mediados del siglo XVIII. Dicen que fue aquí, frente a la iglesia, donde el 2 de agosto del año 1825, los pobladores de Pucará recibieron emocionados al libertador Simón Bolívar, que pasaba de viaje al Alto Perú, y uno de los vecinos, el poeta José Domingo Choquehuanca, en un discurso memorable le dijo a Bolívar: «Con los siglos crecerá vuestra gloria, como crece la sombra cuando el sol declina». Al pie de este cerro descansan los restos de uno de los centros ceremoniales más antiguos de América del Sur. Es una sucesión de terraplenes y plataformas superpuestas hechas de piedra que daban acceso a un templo en forma de pirámide, denominado el Calasaya. En la parte superior hay un recinto semihundido de medidas exactas, con unos nichos que al parecer sirvieron para colocar ofrendas. Y en el centro de ese lugar se ve una piedra circular que tiene un hueco pequeño a través del cual se comunicaba el mundo de los vivos con el territorio de la sombra. Este conjunto arquitectónico, que fue el centro administrativo y religioso de la antigua cultura pucara, permanece hasta hoy como una prueba de lo que fueron capaces de hacer los hombres del altiplano, muchos siglos antes de que aparecieran los señores incas. Entre los terraplenes y plataformas del Calasaya, los arqueólogos que desenterraron estas construcciones encontraron numerosos monolitos, estelas y litoesculturas primorosamente labradas que representan a los animales, dioses y fuerzas de la naturaleza a las que rindieron culto los puquinas. Saliendo de Pucará, enrumbamos hacia el pueblo de Taraco, otro viejo dominio de las culturas del altiplano. A este pueblo es posible reconocerlo desde muy lejos por las curiosas construcciones cónicas que resaltan en sus campos.
Al mirarlos, uno se pregunta qué utilidad pueden tener estas construcciones puntiagudas, hechas totalmente de barro y sin ningún adorno en el exterior. Lo que menos se imagina es que así fueron todas las casas del altiplano en tiempos remotos. Ahora les dicen putucos y todavía los siguen construyendo, aunque cada vez menos, porque quedan pocos maestros que conocen el secreto de su estructura. Hechos completamente de champa, es decir, barro con paja, los putucos resisten las lluvias y las inundaciones mejor que cualquier casa de ladrillo o adobe. En la gran inundación de 1986, cuando se cayeron más de la mitad de las casas de Taraco, las únicas que quedaron en pie fueron los putucos. Aun cuando muchos aymaras tienen ahora casas convencionales, los pobladores antiguos todavía prefieren cocinar y pasar el día en el interior de sus oscuros pero cálidos putucos. Los habitantes de estas casitas, a pesar de la sencillez en que viven, son muy cordiales y reciben con atención a los visitantes. Adaptarse a la oscuridad del putuco es fácil. Lo que demora un poco más es acostumbrarse al humo que satura todo el ambiente, pero que sin lugar a dudas ayuda a disminuir el frío del exterior. Así como descubrieron la mejor forma de construir sus casas para enfrentar al clima, así también los hombres del altiplano aprendieron desde hace mucho tiempo diversas técnicas de agricultura que pudieran salvaguardar sus cultivos de las terribles heladas que caen en las noches en esta región. Un cultivo de papa sembrado en la pampa, por mucho que ya esté grande y con flores, puede ser quemado hasta el tallo en una sola noche si le cae la helada. El rápido descenso de la temperatura, sumado a los vientos fríos que azotan la pradera, causa estragos en las plantas desprotegidas. ¿Pero qué hacer para evitarlo? La solución fue hallada hace tiempo y se llaman guaru-guarus o camellones. Los agricultores de la antigüedad, en lugar de sembrar en el terreno llano, excavaban largos surcos de 1 metro de profundidad y 3 de ancho. Acumulaban la tierra en la parte superior y dejaban que la lluvia o las inundaciones llenen las zanjas con agua. Luego sembraban sus productos en la parte elevada y listo. Las plantas quedaban a salvo de las heladas. En esos surcos gigantes podían sembrar papas o granos con la seguridad de que soportarían el frío de las noches. El sistema parece muy simple, pero ¿cómo funciona? Pues igual que el lago con el altiplano. Estos son los guaru-guarus vacíos. Cuando llegan las lluvias, los canales que están a los lados se llenan de agua hasta el nivel normal del suelo. Allí aprovechan los campesinos para sembrar sus papas en la parte superior. Durante el día, el sol calienta el agua de los guarus y el calor queda almacenado allí hasta la noche. En esas horas se libera, atenuando el frío alrededor de las plantas. Esta tecnología tan simple se utilizó en toda la meseta del Collao durante muchísimos años, asegurando el alimento de los pueblos lacustres. Luego se fue perdiendo poco a poco porque los incas preferían los andenes a los boruanos. En la actualidad, muchas comunidades del Titicaca están tratando de recuperar los guarus de sus ancestros, porque nadie ha podido encontrar un sistema mejor para enfrentar las heladas. Para los antiguos peruanos, todas las fuentes de agua fueron sagradas. Las aguas que nacen de la tierra, las que bajan del cielo en forma de lluvia, y también las que corren por el terreno y caen formando cascadas sobre la Pachamama. Algunos pueblos creían que los lagos, lagunas y cataratas eran sitios de descanso y purificación de las almas de los difuntos antes de iniciar su viaje a la otra vida. Por eso, siempre que fue posible, sepultaron a sus muertos cerca del agua, que representaba para ellos tanto la vida como la continuidad de ella después de la muerte.
A 30 kilómetros al noroeste del lago Titicaca hay una hermosa laguna de aguas transparentes que tiene en el centro una isla grande y plana como una meseta. Las leyendas cuentan que antes había aquí un pueblo importante, pero como su gente era muy egoísta, un día los dioses se enojaron y enviaron un aluvión que lo destruyó totalmente. Dicen también que en determinadas épocas del año es posible escuchar el lejano sonido de la campana del pueblo, llamando a misa desde el fondo de las aguas. Probablemente los indígenas que en la época colonial escucharon de los sacerdotes católicos la historia bíblica del diluvio, la adaptaron a este lugar, que ya de por sí tenía un especial misterio para ellos. Y es que aquí, en las orillas de la laguna Humayo, está el cementerio más grande de todo el altiplano, Sillustani. Los que visitan Sillustani lo primero que quieren ver son las gigantescas chulpas de roca labrada que construyeron los incas en su tiempo. Y no les falta razón, porque esas antiguas torres funerarias son verdaderamente impresionantes. Se elevan hasta los 12 metros de altura con una perfección geométrica notable en sus formas cilíndricas, desafiando al tiempo que en más de 500 años no ha logrado destruirla. La creencia de que existía una vida más allá de la muerte llevó a los hombres andinos desde los primeros tiempos a rendir culto a los muertos y venerar el recuerdo de los antepasados. Las tumbas, que al principio eran solo unos túmulos de piedras rústicas, fueron creciendo y haciéndose más complicadas, hasta llegar a convertirse en enormes y costosas torres, más altas cuanto más alto era el rango del difunto. En las planicies que rodean al lago Titicaca, tanto en el lado peruano como en el boliviano, es posible encontrar todos los modelos que se fueron construyendo a lo largo de la historia, hasta llegar a las suntuosas chulpas que hicieron los incas. Los aymaras las llamaban Amaya Uta y los quechuas Ayahuasi, pero en ambos idiomas significaba lo mismo, casa de los muertos. Parece que el nombre de chulpa se originó en el tiempo de la conquista y hacía referencia a la chulpa o canasta de paja donde se colocaba a los muertos antes de introducirlos en la cámara funeraria. Las más antiguas están hechas de rocas sencillas superpuestas sin argamasa alguna. No miden más de 2 metros de altura y en su interior se colocaban los fardos funerarios de 2 o 3 personas con las ofrendas respectivas para la otra vida. Tiempo después, algunos pueblos comenzaron a recubrir las rocas con arcilla y cal mezclada con barro, lo que les daba una apariencia muy bonita, destacándolas en el paisaje. A este modelo las llamaban Yura Hayahuasi, que significa Casa Blanca de los Muertos. Eran un poco más grandes y podían albergar un mayor número de momias. Esos huecos que se ven en toda la estructura no son parte del diseño, ni obra del tiempo. Son todos hechos por las aves pito o acajlios, que siempre están buscando muros suaves donde hacer sus nidos. Desde el comienzo, no importa el estilo que fueran a desarrollar, las chulpas tuvieron todas algo en común. La entrada estaba orientada directamente hacia el este, a la salida del sol, para que el cuerpo del difunto pudiera saludar la salida del astro rey todos los días de su muerte. En la parte boliviana del lago se encuentran chulpas aún más evolucionadas, que pertenecen a la época de la cultura colla. Miden en promedio 3 metros de alto por 2,5 de ancho y no tienen forma cilíndrica. Parecen más bien pequeñas casas con una puerta suficientemente grande como para que pase una persona a pie. A diferencia de las chulpas del lado peruano, que están casi siempre ubicadas en lugares altos, estas se levantan solitarias en medio de la pampa, pero siempre orientadas hacia el este. Al ingresar en ellas se percibe el olor de los recintos cerrados por mucho tiempo. Todavía es posible encontrar
algunos restos humanos dispersos en el suelo. Como la mayoría de los monumentos funerarios de los Andes, estas chulpas han sido intensamente saqueadas. Felizmente algunas han quedado intactas, lo que permite a los historiadores y arqueólogos estudiar la forma en que fueron construidas. Los muros están hechos de arcilla mezclada con caolita y paja, pero lo interesante es observar cómo han moldeado la arcilla para lograr una pared sólida y resistente a las lluvias. En lugar de adobes, hay una especie de salchichas gigantes muy apretadas unas con otras, que al parecer fueron colocadas estando aún húmedas, de tal manera que al secarse quedaron unidas como un solo cuerpo. Esta técnica de construcción se ha perdido totalmente en ambos lados del lago. Los campesinos bolivianos a los que les preguntamos sobre las chulpas nos dicen que ellos ya no construyen así, y lo que es más, ni siquiera saben de dónde fueron traídos estos materiales, porque en la zona no hay esas piedras largas que se usaban para soportar el techo, y tampoco arcilla de este color. ¿Desde dónde habrán traído? Tal vez hayan traído animales, o si no, carriando, nosotros no sabemos realmente. ¿Ustedes todavía mezclan la paja con el adobe para hacerlo más resistente? Mezclamos con paja con barro, claro, para que tenga resistencia. Siguen haciendo, mezclando paja con barro. Sí, claro, pero no como este metemos poco, pero a fin, para que no se daje el adobe, ¿no? Pero es mucha paja tiene. Y también en esa época haya habido más suave que a la comparación de esta paja, parece suavita, esta paja suavita, es más delgadita. Ah, más delgadita que la paja que tenemos allá. Ahora tenemos paja brava, pero con eso hacemos adobe. Pienso de dónde hayan traído lejos, hay todo de pensar, pero... es una paja, a ver. Rendir culto a los muertos era una forma de seguir viviendo. Por eso, prepararse para la muerte fue una de las preocupaciones más serias de los hombres andinos en todos los tiempos. Cuando llegan al altiplano, los incas mantienen la tradición de construir chulpas, pero ellos les dan su propio estilo, que es recubrirlas con roca labrada y levantarlas hasta más allá de los 10 metros de altura, haciendo de estos monumentos fúnebres unas torres formidables, que llevó a los conquistadores españoles a confundirlas con fortalezas o torres de vigilancia. El cementerio de Sillustani en la laguna Humayo contiene las chulpas incaicas mejor conservadas de todo el altiplano. Aquí hay chulpas preciosamente labradas en roca andesita, tan perfectas en el corte, pulido y unión de los bloques, que parecen parte de la arquitectura de un palacio inca, y no simplemente tumbas. También hay chulpas a medio hacer, que dan la impresión de haber sido abandonadas repentinamente por los maestros que trabajaban en la obra, al punto que las piedras que iban a formar parte de los muros están desperdigadas en los alrededores, como esperando el regreso de los obreros. Las chulpas que están parcialmente derruidas nos permiten observar que los constructores incas no levantaban toda la estructura de la misma manera. Hacían primero una tumba sencilla y luego la recubrían con las piedras labradas, de tal manera que por fuera la estructura se ve muy hermosa, pero por dentro sigue siendo un humilde túmulo de piedras, como fueron antes. Si uno se anima a pasar por las estrechas puertas, verá en el interior las piedras rústicas que se usaron desde antiguo. En este frío recinto se colocaban las momias en posición de cuclillas, mirando hacia el este, y no se quedaban aquí para siempre. Periódicamente eran sacadas al exterior para que puedan volver a disfrutar de la luz del sol. La forma en que construyeron estas torres funerarias no es ningún misterio. Se utilizaban cientos de obreros que arrastraban las piedras jalándolas con cuerdas hechas con piel de llama desde una cantera ubicada en el mismo Sillustani. Y para subirlas a su ubicación, utilizaban largas rampas adosadas a los muros. Cuanto más crecía la torre, más levantaban la rampa. Al parecer los incas estuvieron construyendo sus chulpas hasta los días de la llegada de los conquistadores.
Solo entonces paralizaron las obras y abandonaron el lugar. Cuando se visita el cementerio de Siliustani, hay que mantenerse atento para admirar no solo las chulpas, sino también a los pequeños habitantes del lugar, que tienen su propio encanto. Este pájaro, que es un conocido inquilino de Siliustani, se llama botón de oro. Es muy pequeño, pero su brillante color se destaca nítidamente entre las piedras. A veces también es posible ver, aunque fugazmente, al ratón colibrí, o ratón chocolate, como les dicen algunos, siempre escapando de las miradas extrañas. Ellos son un poco tímidos, pero los que sí se sienten como dueños de casa en Siliustani son los cuyes silvestres. A pesar de su extraordinario parecido con los cuyes domésticos, estos roedores no tienen nada que ver con los cuyes que el hombre andino aprendió a domesticar desde los primeros días. Los guanjos, como les llaman los pobladores de la zona, son muy independientes y no se acostumbraron nunca al cautiverio. Se afirma que en la época incaica, en los días de fiesta, se acostumbraba a capturar y matar docenas de estos cuyes silvestres y echar su sangre a las aguas del lago para que haya una mayor abundancia de peces. Felizmente para el guanjo, esos días ya han pasado y ahora puede buscar su alimento con tranquilidad al lado de las chulpas, donde los señores de Siliustani duermen para siempre. Que el Titicaca es el lago navegable más alto del mundo, no nos referimos solamente a las pequeñas embarcaciones a vela o a las balsas de totora de los lugareños, que son frecuentes en estas aguas. Hablamos de barcos de verdad, hechos de gruesas planchas de metal, capaces de desplazar un importante tonelaje. A mitad del siglo pasado, el gobierno del Perú comenzó a pensar en la posibilidad de llevar barcos al Titicaca, para utilizarlos en el transporte de carga, principalmente lanas, carne y minerales entre Perú y Bolivia. Por supuesto, la primera pregunta que se hicieron entonces fue ¿cómo llevar un barco de 200 toneladas desde el mar hasta un lago ubicado a 3.800 metros en la cordillera? La única solución posible era fabricar el barco en partes, luego llevarlo por tierra hasta las orillas del Titicaca, volver a armarlo allí y ponerlo a navegar. Dicho así parecía muy fácil, pero tomó casi 23 años hacer realidad el proyecto y corresponde al mariscal Ramón Castilla el mérito de haber tenido la determinación de llevarlo adelante. En agosto del año 1861, el Perú ordenó a la empresa James Watt y compañía de Londres fabricar en partes 2 vapores gemelos para ser transportados al Titicaca. Esos serían el Yabarí y el Yapurá, de 140 toneladas cada uno, a un precio total de 23.000 libras esterlinas. La fábrica entregó los bultos en el puerto de Arica en junio del año 1863, y desde allí, la Marina tuvo que hacer un extraordinario despliegue de hombres y esfuerzo para trasladarlos por tierra hasta la ciudad de Puno. Armarlos y ponerlos listos para navegar tomó otros 9 años. Finalmente, en 1871, ambos vapores fueron lanzados al Titicaca. Este airoso barco, en el que estamos navegando ahora, es uno de esos históricos gemelos. Antes se llamaba Yapurá, pero luego de muchos años de servicios, la Marina lo modernizó, reforzó sus estructuras y le dio el nombre de BAP Puno. Así navega hasta ahora, con 124 años a cuestas, pero todavía con su pabellón al tope, este incansable viajero de las aguas del Titicaca. ¿Y qué pasó con el Yabarí? Bueno, sigue en Puno, poco vencido por los años, y aún a la espera de que alguien logre volver a ponerlo en movimiento. La ruta que nos hemos señalado en este día comprende un recorrido por las islas más importantes del lago. Visitaremos Taquile, Amantaní, Suasi y finalmente Moo, una pequeña comunidad en el oriente del lago a la que llaman el Jardín del Titicaca. Mientras el BAP Puno enrumba su proa a Taquile,
decidimos hacer una breve visita a la sala de máquinas. En todos los registros internacionales, el BAP-1 aparece como la embarcación militar en actividad más antigua del mundo. Sus enormes motores, construidos hace más de un siglo, aún rugen con potencia suficiente para darle una velocidad promedio de 9 nudos. Sus sistemas de comunicación y mandos funcionan a la perfección, como si el tiempo no pasara por ellos. Este telégrafo, accionado por un oficial que está en el puente de mando, le ordena a los maquinistas aumentar la potencia. El barco se estremece con un nuevo impulso, mientras el timonel mantiene firme el curso sujetando su gigantesco timón. En el piso del puente, unas cadenas disimuladas viajan hasta la pala del timón, moviendo al barco en la dirección deseada. Después de 40 minutos de navegación, la silueta de Taquile se perfila en el horizonte. Y unos momentos después, la gigantesca isla, bordada con interminables andenes, está frente a nosotros. Acercarse a los barrancos de la isla no es tarea fácil. Los marinos van midiendo metro a metro la profundidad, mientras en la cubierta un taquileño que ha venido con nosotros hace señales a sus compañeros para que se acerquen al barco. Las autoridades de la isla nos han pedido desembarcar en un pequeño muelle que está en el lado este de Taquile, para no tener que subir la empinada cuesta que es el camino habitual de los turistas. La isla de Taquile tiene un magnífico muelle al otro lado, pero la subida hasta el pueblo es realmente terrible, por lo menos para la gente que llega de afuera y que no está acostumbrada a la altura. Las agencias de turismo insisten en llevar a los visitantes por aquí, a pesar de las sugerencias de los isleños. Nosotros desembarcamos en el muelle donde reciben a los amigos, y la bienvenida que nos dan es realmente cariñosa. ¿Cómo está? ¿Qué tal, señor alcalde? Qué gusto de verlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? A cada uno nos ofrecen un collar hecho con flores de cantuta, la flor nacional del Perú, y el saludo de los solemnes jefes del pueblo. Desde el primer momento en que uno pisa la isla, siente que está llegando a un lugar donde las formas y el protocolo son muy estrictos. Las autoridades en pleno han bajado a recibirlos, seguidos de sus esposas y numerosos vecinos de Taquile. Todos hablan en un quechua cadencioso, muy puro, en el que muy de vez en cuando intercalan alguna palabra en español. Con la emoción del recibimiento y los saludos, olvidamos nuestros equipajes, pero rápidamente nos damos cuenta que varios niños y jóvenes se han hecho cargo de él. Los taquileños están bien acostumbrados a recibir visitas y saben ocuparse de todos los detalles. En la isla no hay hoteles. Aquí cada familia se encarga de alojar y dar alimento a 1 o 2 visitantes, de tal manera que todos pueden conocer a los recién llegados. Taquile tiene un área de 11 kilómetros cuadrados, mide 5 kilómetros de largo y 1,5 kilómetros en su parte más ancha. Las casas de los pobladores están desperdigadas por toda la isla, aunque hay una zona de mayor concentración que ellos llaman el pueblo. En total no son más de 350 las familias que viven aquí, siguiendo tradiciones y costumbres que han perdurado intangibles a través de los siglos. Después de los discursos de bienvenida, los taquileños nos invitan a la plaza principal para mostrarnos lo que constituye su mayor orgullo, los telares y tejidos del pueblo. Así como otros grupos humanos exhiben su música o sus bailes como elementos destacados de su cultura, los hombres y mujeres de Taquile, tejedores por excelencia, muestran sus hermosos tejidos antes que nada. Dentro de las numerosas comunidades andinas del Perú, es común observar que las mujeres se vistan de manera tradicional.
pero son raros los hombres que siguen haciéndolo. Taquile es una excepción. Aquí todos llevan sus ropas típicas, todo el tiempo. La tradición establece que cada hombre y cada mujer debe saber tejer, y tejer bien, para honrar la actividad más antigua de sus antepasados, que se ganaron en tiempo de la colonia el título de ser los mejores tejedores del altiplano. En el siglo XVIII, los mayores envíos de tejidos finos a España salían de los pueblos lacustres. Los conquistadores españoles, conocedores de la extraordinaria habilidad de estos grupos humanos, les exigían el pago de sus tributos solo en tejidos, de tal forma que hombres y mujeres se acostumbraron a tejer todo el tiempo, aún en sus ratos libres, para cumplir con sus cuotas. Algo sumamente interesante que uno puede observar en la isla es que las mujeres tejen en telares y en ruecas, y los hombres lo hacen con palitos. Mientras caminan, descansan o conversan en grupos, siempre están con las manos activas, tejiendo principalmente esos gorros largos y vistosos que son típicos de Taquile. La costumbre en esta comunidad establece que ningún hombre puede casarse si primero no ha sido capaz de tejer su chullo. Dicho sea de paso, esos chullos indican el estado civil de los hombres. Los que tienen gorros rojos son casados. Los de gorro blanco con rojo aún están solteros o buscando pareja. Algunos investigadores llegan a afirmar que la forma como dejan caer la punta del gorro indica cosas más sutiles aún, como por ejemplo, quienes acaban de terminar con su pareja o quienes no están interesados en buscar novia por el momento. Las mujeres son sumamente tímidas, sobre todo las más jóvenes, quienes siempre están tratando de ocultar su rostro detrás de sus mantas negras, de las que rara vez se desprenden. Los taquileños tejen en lana de oveja, de llama y de alpaca. Las prendas más finas, como los chullos, las fajas y las bolsas para llevar la coca, las hacen con lana de alpaca bebé. Bordan en ellas símbolos mágicos religiosos que se han ido transmitiendo de generación en generación. Resulta difícil creer que estos telares rústicos puedan producir tejidos tan finos, pero lo cierto es que más importante que las herramientas es la habilidad de este pueblo, que lleva en los genes una especial aptitud para este trabajo. El tejido para ellos no es solo una actividad económica, es también parte de sus vidas. Cuando una pareja contrae matrimonio, la mujer ofrece al hombre una faja delicadamente bordada, donde en el lenguaje de la isla están descritos los principales eventos que han marcado la vida de la pareja. Después, a lo largo del matrimonio, la esposa va agregando al cinturón otros eventos, como la llegada de los hijos, la compra de algunos animales o simplemente detalles que muestran su amor por el marido. Cada uno de estos símbolos representa algo que los taquileños pueden comprender de una simple mirada, exactamente como nosotros entendemos las ilustraciones de un libro de cuentos. La historia cuenta que hacia el año 1540, esta isla era propiedad personal del emperador Carlos V, quien decidió venderla en subasta entre los nobles de su corte. Así, fue adquirida por el marqués Pedro González de Taquila, amigo favorito del emperador. El marqués probablemente nunca visitó el Titicaca, pero le dejó a la isla su apellido como única herencia. Taquila, bajo el efecto de la pronunciación local, se convirtió en Taquile, y así se llama hasta hoy. El recibimiento termina con una vistosa danza, donde solo participan varones. Es el baile de los tejedores, que con su música agradecen a la tierra los dones que reciben en la isla. Taquile es una isla no solo en términos geográficos, también lo es desde el punto de vista racial y lingüístico. En una región donde predominan los pueblos aymaras,
Ellos son los únicos quechuas, descendientes directos de los antiguos pobladores del Tahuantinsuyo. La isla se rige según los usos y costumbres de los antiguos incas. Sus 3 leyes más importantes son no robar, no mentir y no ser ocioso. Y aun cuando aquí no hay cuarteles de policía ni juzgados, las 3 normas se cumplen rigurosamente. La isla está dividida en 6 suyos o sectores, en cada uno de los cuales se siembra diferentes productos, de acuerdo a la estación. 4 años se siembra, y 4 años se permite descansar a la tierra. Aquí producen un maíz de mazorcas pequeñas y muy dulces, que recuerda a los primeros frutos que lograron los hombres andinos, cuando recién aprendían a domesticar esta planta. También cultivan habas, cebada y por supuesto papa, el alimento principal de los isleños. Como sus antepasados quechuas, los taquileños han construido andenes en todas las laderas de la isla para aprovechar mejor el agua de las lluvias. Y también como ellos, labran la tierra con rústicas chaquitacas. La coca sigue siendo fundamental en sus vidas. Es la hoja sagrada que disminuye el hambre, da energías para el trabajo y reduce el cansancio. Aquí en Taquile observamos que los hombres mastican la coca acompañándola con hojitas de muña, un arbusto de sabor picante pero sumamente fragante. Mirando a los elegantes jefes del pueblo vestidos con sus trajes oscuros, adornados con una delicada manta blanca, uno se pregunta, ¿cuándo inventaron esta moda los taquileños? ¿Acaso se vestían así los señores incas? La respuesta es no. Esta ropa no pertenece a los hombres andinos. Fue impuesta por las autoridades de la colonia, quienes en un intento por desaparecer todo vestigio de la cultura inca, prohibieron a los indios hablar quechua y vestirse con su ropa tradicional. A comienzos del siglo XVIII, los obligaron a comprar ropa traída de la región de Castilla en España y vestirse con ella, como si fueran campesinos españoles. De allí viene el sombrero, los pantalones y esa chaquetilla corta de torero, que nada tiene que hacer con esta parte del mundo, pero que ha perdurado a través de los tiempos, como si la orden colonial todavía siguiera resonando en el subconsciente de nuestros indios. En Taquile, el hombre camina adelante y su mujer 3 metros atrás. Él avanza altivo, señorial, mientras la mujer lo sigue sumisa con pasitos cortos y apurados. En las asambleas del pueblo, los hombres se ubican en los lugares preferentes, en tanto que ellas deben sentarse humildemente en el suelo, junto a sus inseparables atados, donde guardan la coca y la comida. Los hombres son los únicos que pueden hablar, las mujeres callan. No les está permitido opinar ni contradecir en nada a los varones. Cuando un visitante ve estas cosas, llega a sentir un poco de disgusto por el excesivo machismo de estos señores. Pero pocos se quedan en la isla el tiempo suficiente para saber la verdad de las cosas. A pesar de su aparente arrogancia, los hombres de Taquile jamás toman una decisión sin antes consultar con sus mujeres. Las asambleas siempre se prolongan hasta el día siguiente, para que en la noche puedan conversar con sus esposas. En esta isla detenida en el tiempo, donde todavía existe el matrimonio a prueba o servinacui, la unión de un hombre con una mujer usualmente es para siempre. Y aunque las tradiciones le dan a la mujer un papel modesto en público, en privado, ellas son el pilar del hogar y la fuerza que sostiene vivas las costumbres. Se escucha esta música en la isla de Taquile, desde lejos se puede adivinar que hay un matrimonio.
Después de casarse en la pequeña iglesia del pueblo, esta pareja está regresando a su casa para celebrar su unión al estilo de los isleños. Seguidos de sus parientes y amigos, los recién casados deben dar un par de vueltas por el patio de su nuevo hogar antes de comenzar el antiguo ritual del matrimonio. Él se llama Gerardo Guata y ella es Hilda Marcaville. Ambos están vestidos con los trajes de boda que exige la costumbre y que los hace lucir un poco empaquetados. Pero hay una razón para eso, y es que durante toda la celebración ninguno podrá moverse ni hacer absolutamente nada. Serán como convidados de piedra en su propio matrimonio. Mientras el novio y sus padrinos se sientan bajo la fresca enramada decorada con banderas que se ha levantado en el patio de la casa, la novia y su corte se acomodan en el suelo. Allí recibirán a sus invitados y desde allí participarán en toda la ceremonia. La música suena con más fuerza cuando los padrinos del novio acercan a la enramada la chicha hecha de maíz y luego de bendecirla, inician los primeros brindis. Al novio no le está permitido tocar nada. Sus padrinos deben darle de beber y comer como si fuera un niño. Cosa igual ocurre con Hilda, quien es atendida por sus madrinas. Ahora llegan a la casa los amigos solteros de los recién casados. Ellos son los primeros que tienen el privilegio de desearles buena suerte en su matrimonio. Los muchachos bendicen a Gerardo con sus chullos de solteros, mientras las chicas abrazan tímidamente a la novia. Este es un momento muy importante en la celebración, porque los solteros son también los encargados de invocar la buena fortuna para la pareja. Ellos traen dinero, billetes viejos y nuevos, algunos actuales y otros fuera de circulación, que pegan en el pecho de los esposos como un augurio de prosperidad para su futuro hogar. La fiesta se va animando y los muchachos comienzan el baile. La chicha, el aguardiente y una que otra botella de cerveza, señal de los nuevos tiempos, circulan entre las parejas, que festejan con buen ánimo la boda de sus amigos. Todos se divierten, menos Gerardo e Hilda. Ellos se mantienen inmóviles y serios, como si estuvieran en un funeral y no en el día de sus bodas. De acuerdo a la costumbre de Taquile, antes de llegar a su casamiento, los novios estuvieron viviendo juntos por espacio de 3 años, haciendo un matrimonio a prueba que ellos llaman servinacu. Al final de ese periodo recién han decidido casarse. Entonces, ¿por qué los separan ahora los padrinos? Porque la tradición establece que el día de la boda, cuando la diversión es general, ellos deben saber controlarse, expiar sus pecados anteriores y templar el espíritu para comenzar sus vidas sobre bases plenamente purificadas. El matrimonio de una pareja es fiesta para toda la isla. En los terrenos que rodean la casa, un grupo de bailarines comienza una danza tradicional, en la que piden a la Pachamama que multiplique sus dones sobre los recién casados. También en el mes de febrero, cuando la papa florece en los campos, los taquileños bailan esta danza, agradeciendo a la tierra. En el interior de la casa continúan la fiesta y los rituales. Los padrinos se disponen ahora a dar de comer a sus ahijados y les ofrecen un surtido de todos los productos de la isla. Bendiciendo fervorosamente cada porción, la llevan a la boca de los esposos. Mientras dure la celebración, que se puede prolongar por 2 o 3 días, ninguno de los dos podrá hacer nada por su cuenta. Hasta en sus visitas al baño serán acompañados por los padrinos. Así de rígida es la costumbre.
matrimonio está completo si no bailan en él los waljas, los hombres que representan a los antiguos guerreros de Taquile, aquellos que sirvieron lealmente en los ejércitos del Inca y que recibieron en premio esta maravillosa isla en mitad del Titicaca. Los waljas ocultan su rostro y se adornan con cintas de colores que recuerdan la bandera del antiguo imperio. Ellos llevan también largas trenzas, como las que lucían los hombres de Taquile antiguamente, antes que el servicio militar obligatorio los obligara a cambiar su costumbre. Ahora guardan el cabello de sus mujeres y esposas para fabricar estas trenzas, con las que recuerdan sus épocas de gloria. El primer día de festejo va llegando a su fin. Los jóvenes se van y los adultos se adueñan de la fiesta. La celebración seguirá hasta que todos los vecinos de Taquile hayan saludado a los esposos. Cada una de las familias considera muy importante visitarlos y tomar unas copas a su salud. El matrimonio constituye una tregua en el trabajo, el inicio de un nuevo hogar y la continuidad de su historia sobre la isla. El lado peruano del lago Titicaca, los grupos humanos, en el llamado periodo formativo, aproximadamente entre los siglos 7 y 8 de nuestra era. En esas lejanas épocas, los hombres del altiplano que llegaron en frágiles balsas de totora desarrollaron una intensa actividad agrícola, adaptando a las islas los cultivos que ya habían logrado domesticar en las riberas. Esas cosechas y la abundante pesca que encontraron en las aguas circundantes les permitieron aumentar su población y quedarse para siempre en las islas, donde se han mantenido hasta hoy, conservando usos y costumbres que ya se han perdido en los pueblos de las orillas. En Taquile viven los descendientes de los quechuas, mientras que en Amantaní se agrupan hombres y mujeres de raza aymara. De una a otra isla hay solo unos 30 minutos de navegación, pero existe una notable diferencia entre ambas. Después de visitar Taquile y sorprendernos con las antiguas tradiciones de sus habitantes, nos dirigimos a Amantaní, cuyo nombre en aymara significa Tierra de la Tranquilidad. Lo primero que llama la atención al desembarcar en sus costas es la cantidad de niños que viven aquí. Al contrario de Taquile, donde los chicos son escasos porque cada familia no tiene más de 2 o 3, en Amantaní los niños abundan. Los pobladores de esta isla reciben a todos los grupos de visitantes con grandes demostraciones de afecto. Usualmente las autoridades del pueblo bajan hasta el muelle junto con músicos y vecinos para acompañarnos en la caminata hasta la plaza principal. Amantaní es mucho más grande que Taquile. La isla tiene un poco más de 4.000 habitantes, 40% de los cuales son niños. Aquí todos son de origen aymara, y ese es el idioma predominante en la isla, aunque la mayoría de los jóvenes ya hablan español. Aparte de la agricultura, la pesca y el comercio con los pueblos de tierra firme, la gente de Amantaní tiene 2 labores artesanales muy interesantes. Son los mejores fabricantes de artesanías en ichu, esa paja corta y resistente que crece por sí sola en las punas y a las que ellos transforman con gran paciencia en canastas, cestas para la fruta y largas soguillas para uso doméstico.
Otra artesanía importante son las tallas de piedra. A la dura roca arenisca que extraen de canteras naturales, la convierten en mesas, sillas y adornos, que son muy famosos en los pueblos del lago. El clima abrigado de la isla permite a los habitantes cultivar productos que parecen imposibles a esta altura, como membrillos y manzanas. Casi en todas las casas se puede encontrar manzanos en producción, cargados de frutos pequeños pero muy sabrosos. La falta de pastos naturales hace imposible tener ganado mayor en la isla. Como sus pobladores no son tan hábiles con la chaquitaglia como los quechuas, entonces han tenido que ingeniárselas para labrar la tierra, creando estos arados humanos con los que recorren sus parcelas, roturando el suelo para sembrar la papa, el maíz y la cebada. La isla Amantaní tiene en su parte más alta dos extraños promontorios que se distinguen desde muy lejos, tanto si uno se acerca por el lago como si llega por aire. Desde tiempo inmemorial, esos morros han sido considerados sagrados por los pueblos aymaras que habitan las islas y las riberas del Titicaca. Una vez al año, los pobladores de la isla se dividen en dos grupos y suben a las colinas para realizar una antiquísima ceremonia de pago a la tierra que han cumplido ininterrumpidamente desde la época en que los primeros hombres pisaron la isla. El día en que se va a realizar el pago, la gente sube lentamente por un camino adornado con hermosos arcos de piedra, que son una característica de esta isla. Al avanzar por este camino rodeado de campos de cultivo, se puede apreciar el espectacular trabajo agrícola que realizan los isleños. No hay un trozo de terreno que no esté produciendo. Algunos con cebada, otros con quinoa, cañigua o papas. Las chacras se extienden interminablemente hasta la parte más alta de la isla, a la colina con forma de pirámide, donde está el antiguo santuario, en donde se realizará el pago a la Madre Tierra. Los investigadores que han visitado Amantaní creen que estos adoratorios se levantaron en la época preincaica y desde allí han sido utilizados por incontables generaciones de aymaras, quienes no obstante haberse convertido al cristianismo, no han abandonado sus antiguos cultos. Por el contrario, han integrado las ceremonias y ritos de la Iglesia Católica a su ancestral adoración por la Pachamama. Antes de comenzar el pago, las autoridades de la isla, los músicos y la gente del pueblo dan varias vueltas alrededor del conjunto, presentando sus respetos al Paco, el sacerdote nativo, quien asistido por varios ayudantes tendrá a su cargo la ceremonia. El templo está dividido en tres sectores: uno superior que representa al mundo de los dioses, el intermedio que simboliza a la tierra de los hombres, y el subterráneo, que es el mundo de la oscuridad, habitado por los muertos y las almas de los que están por nacer. Después de rezar las oraciones que han aprendido en la iglesia, el Paco ordena a sus ayudantes abrir el agujero sagrado, a través del cual la Pachamama podrá participar en la ceremonia y recibir el sacrificio. Este hueco sellado con rocas se abre una sola vez al año y es el lugar más respetado de toda la isla. La distancia que separa a Amantaní de las costas del lago y las dificultades para navegar hasta ella en tiempos antiguos hicieron posible que los pobladores nativos pudieran conservar mejor que otros pueblos sus costumbres religiosas, sin ser molestados por los extirpadores de idolatrías
que perseguían y castigaban las prácticas paganas en otros sectores del lago. Ahora el Paco prepara la ofrenda, que consiste en grasa de llama, vino y hojas de coca. Él arregla cuidadosamente las hojas de coca y la grasa sobre una cubierta de lana de llama antes de presentarla a la Pachamama. El pago a la tierra es fundamental en la religión andina. De esto depende el éxito o el fracaso de las cosechas, así como la fecundidad de los rebaños. Si la lluvia no cae o se vuelve escasa, si las inundaciones destruyen las cosechas, o si los animales resultan estériles o enfermos, para los hombres andinos eso significa que la tierra está molesta, porque no ha recibido los signos de respeto que merece. El Paco es el responsable de restablecer el equilibrio, devolviéndole una parte de lo que ella da. La coca, junto con la grasa y la lana de llama, son las ofrendas predilectas de la tierra. El vino y el incienso son elementos de la liturgia católica que los indios han incorporado a su culto. Terminada la ceremonia, el Paco y sus ayudantes queman los restos del sacrificio, mientras el pueblo y las autoridades se retiran bailando y dando vueltas alrededor del templo. El cerro donde este grupo ha realizado su pago se llama Pachatata. La otra mitad del pueblo está en la colina del frente, a la que llaman Pachamama. De acuerdo a sus creencias, un cerro es macho y el otro hembra. Después de un almuerzo comunal en lo alto de los cerros, donde comparten los frutos de su agricultura, los dos grupos regresarán a las tierras bajas, siempre bailando y festejando. La tierra ha recibido el respeto que merece. Para los campesinos que viven de ella, no hay cosa más importante. Por el lago Titicaca, darse a vivir aunque sea por unos días en alguna de ellas, para disfrutar de la absoluta tranquilidad de estos parajes. Para la gente que vive en la zona, esta es la mejor vida que existe. ¿Pero se animaría usted a quedarse a vivir aquí para siempre? La isla Suasi, a la que nos estamos acercando, no tiene una población nativa. Aquí solo vive una mujer, la dueña de la isla, junto con algunos acompañantes. Y es que Suasi, ubicada en el lado oriental del lago, es la única isla privada del Titicaca. Al acercarnos a la isla, la dueña en persona baja a recibirnos. ¿Qué tal, propiedad? ¿Qué tal? Hola. No nos vemos hace tanto tiempo. Hola. Ella es Marta Giraldo, descendiente directa de las familias aymaras que habitaron esta tierra en otras épocas. Su pequeña casa, situada sobre una colina que domina el paisaje, es la única vivienda que hay en toda la isla. Marta vive aquí acompañada de unos cuantos amigos que la ayudan a cuidar la propiedad. Ella nos cuenta que debido a su ubicación en el otro extremo del lago, Suasi es una isla poco visitada por los turistas. Mide 1 kilómetro de largo y un poco más de 600 metros en su parte más ancha. Los árboles de eucalipto que ha sembrado en la cabecera del islote como una barrera contra el viento son las únicas plantas extrañas en este lugar. Después, toda la cobertura vegetal está intacta, tal como la ha desarrollado la naturaleza. Sentada en la entrada de su casa, Marta nos enseña ahora los antiguos títulos de propiedad del islote, que han ido pasando de mano en su familia hasta llegar a ella, que sueña en convertir a Suasi en una reserva natural privada, donde se pueda preservar especies de flora y fauna típicas del altiplano, que ahora están en peligro de extinción. Mientras espera hacer realidad su proyecto, ha dedicado bastante tiempo y esfuerzo a forestar la isla con árboles nativos,
como colles y queñuas, que actualmente son ya escasos en la cuenca del Titicaca. No sin pena, dejamos este maravilloso islote para proseguir nuestra navegación, ahora con rumbo a un pueblo ribereño del que nos han hablado mucho desde los primeros días en que planeamos nuestro viaje. Es posible que exista aquí, en el altiplano andino, a más de 3.900 metros de altura sobre el nivel del mar, donde el frío es intenso y la atmósfera pobre en oxígeno, un lugar en el que la gente se dedique a cultivar claveles y rosas. Pues sí lo hay. Si desea conocerlo, entonces debe visitar el pueblo de Moo, al que no por gusto llaman el Jardín del Titicaca. Aunque cueste creerlo, estos jardines pertenecen a un pueblo situado en las orillas del lago Titicaca. Aquí las casas parecen competir en el cultivo de rosas, camelias, pensamientos, jazmines y un sinfín de maravillosas flores que perfuman la brisa que llega desde el lago. Una especial predilección por las plantas hermosas, unida al templado microclima del que goza el lugar, permite a los pobladores de Moo mantener esta diversidad de flores, que realmente maravillan a los visitantes que se aventuran por este apartado rincón del Titicaca. A Puno lo hacemos avanzando por una carretera casi imaginaria que a ratos se pierde en el paisaje y nos obliga a seguir a campo traviesa. El Titicaca no es solo una inapreciable fuente de agua dulce en los Andes del sur, es también el factor hidroclimático que hace posible la vida en todo el altiplano. Su preservación es responsabilidad y privilegio de todos los pueblos que habitan sus orillas, porque este lago, que fue la cuna de asombrosas culturas en el pasado, es nuestra más preciosa posesión para el futuro.